Ahora sí, Jani, vamos a ver videos sobre canales sorprendentes, sobre historias que suenan falsas, pero que son ciertas. ¿Cómo? ¿Cómo? Este tipo intentó ¡Traidor! enviarse a sí mismo por correo alrededor del mundo dentro de una No seas caja y pagó un pendejo, precio Gil. muy alto. Esta mujer se hizo famosa por algo increíblemente ¿Qué hizo? extraño que escondía entre sus piernas. ¿Qué? Este hombre era de alguna manera un enano y un gigante a la vez. ¿Qué? Y este otro fue criado por lobos. ¿Cómo es posible que todo esto sea cierto? Wow. Descubrámoslo. Además de develar el perturbador secreto que esta mujer guardaba bajo llave en su ático y más locuras. ¿Qué Mientras es? exploramos historias que parecen inventadas, pero son completamente reales. No, man, ¿cómo así? En 1965, poco después de que Brian Robson, de 19 años, dejara su hogar en Gales para irse a Australia, decidió que la vida allí no era para él. Desafortunadamente, con un sueldo muy bajo, Brian no podía permitirse un boleto de avión de vuelta a casa, así que tuvo que ingeniárselas. Y fue demasiado ingenioso en mi opinión. En un primer intento por escapar, ¿De dónde será Kizune? No lo sé. Brian se coló en un barco rumbo a Londres. Usó un Londres. pase de visitante para subir a bordo Como y se escondió en la Titanic. bodega hasta que zarparon. A pesar de un comienzo prometedor varias horas después de partir, Brian sufrió un fuerte mareo y tuvo que ir al baño. En cuanto descubrieron su engaño, la tripulación lo escoltó fuera del barco y lo abandonó en Nueva Zelanda. Pero Brian no permaneció allí mucho tiempo. Consiguió una pequeña ayuda económica de un familiar en Australia, suficiente para volar de vuelta a Sydney, pero no para regresar al Reino Unido. De vuelta en Australia se le ocurrió un plan completamente nuevo, aún más arriesgado que el primero. Inspirado por Rex Spires, un hombre que el año anterior se había enviado con éxito por correo desde Londres a Perth, pendejo. Brian decidió que viajar en una caja por correo era la mejor opción. No. Brian planeaba enviarse contra reembolso, lo que significaba que solo tendría que preocuparse por pagar las tasas una vez de vuelta en Londres. Utilizando documentos falsificados de una empresa que le facilitó un amigo, Brian convenció a la aerolínea Qantas de que la caja transportaría un ordenador IBM 7030 de gran tamaño, que se enviaría a Londres para su reparación. Con el transporte ya organizado, Brian compró una caja en una ferretería, con unas dimensiones de 76 por 66 por 96 centímetros. Estúpido. Era mucho más grande que la caja de una lavadora estándar de carga frontal. Un espacio bastante ajustado. El lateral de la caja por donde entró Brian se cerró con clavos desde adentro y llevaba unos alicates para abrirla al aterrizar en Londres. Como también llevaba una maleta grande, tuvo que sentarse con las rodillas pegadas al pecho durante las 36 horas de viaje. No podía estirar las piernas ni darse la vuelta, y aunque las dos almohadas que había metido en la maleta le resultaron cómodas al inicio, no durarían mucho. El 17 de mayo, con solo una linterna y dos botellas a mano, una para agua y la otra para emergencias, comenzó el primer tramo del viaje de Melbourne a Sydney. Consiguió colarse en el avión sin problemas, pero las cosas no tardaron en complicarse. Al principio la caja de Brian fue volcada. No, viejo, esto me hace recordar un historia de... Si venía de morir, amigo, no, man. Y como estaba sujeto con correas, por más que lo intentó, quedó atrapado y no podía darse la vuelta. Pronto No, empezó a man. sentir un fuerte dolor en el cuello y la sangre le subió a la cabeza. No. En poco tiempo el dolor era tan intenso que Acordé. perdía el conocimiento repetidamente. Finalmente, tras pasar 22 horas boca abajo, la caja de Brian fue colocada en posición vertical y cargada en otro avión. Pero sus la problemas no mierda. terminaron ahí. Lo que Brian ignoraba era que el vuelo original de Qantas había sufrido sobreventa, por lo que la aerolínea lo embarcó en un avión de Pan American con otra ruta más larga. Esto No. podría haber sido aceptable, pero como la bodega de carga no estaba climatizada, la situación se agravó considerablemente. Desde dificultades respiratorias hasta dolor en codos y rodillas, todo su cuerpo sufría un absoluto tormento. Durante todo el vuelo, Brian perdía y recuperaba la conciencia, angustiado por la pesadilla de que su caja fuera arrojada del avión. Al aterrizar, el dolor era tan intenso que apenas tenía fuerzas para mirar la hora del reloj. Consiguió encender su linterna, pero le resultó demasiado pesada debido a su debilidad, y la dejó caer fuera de su alcance. Al terminar el vuelo, un trabajador vio la luz de la linterna y decidió investigar. Al mirar por un agujero en la caja, se horrorizó al ver lo que parecía un cadáver. El trabajador llamó de inmediato a un equipo de médicos y agentes de aduanas, quienes, tras un acalorado debate sobre la legalidad de la caja, decidieron abrirla. Finalmente, la pesadilla de Brian había terminado. Había escapado de Australia, Mai. pero lo peor fue que tampoco estaba en Londres. Los sorprendidos Hola, es recuerdo, llegó. ¿Recue? ¿Llegó? ¿Qué?
Funcionarios, todos con acento estadounidense, revelaron para horror de Brian que en realidad se encontraba en Los Ángeles, ¿Qué? casi al otro lado del mundo de su destino original. No mames. 4 funcionarios tuvieron que levantar a Brian y sacarlo de la caja, y al acostarlo sus piernas se negaban a estirarse. Durante horas permaneció atrapado en la posición en que se había encajado para el viaje. Los funcionarios lo llevaron al hospital y la historia de Todo Brian bien. pronto captó la atención de los medios. También llamó la atención del FBI, que inicialmente pensó que era un espía o que había sido secuestrado. ¿Qué espía? ¿Qué onda? ¿Qué más pendejo? Tras explicarles que ninguna de las acusaciones era cierta, quedaba la cuestión de qué hacer con él. Por suerte, las autoridades estadounidenses decidieron no presentar ¿Y vos cargos, cómo estás? pero eso no significaba que Brian estuviera libre de culpa. ¿En serio? Tras ser señalados como responsables de su destino como polizón, Pan American podría haber enviado fácilmente a Brian de vuelta a Australia. Pero deseosos de aprovechar la publicidad, lo enviaron a Londres en primera clase y esta vez en un asiento de verdad. Aunque se debate el tiempo exacto, se cree que Brian permaneció en la estrecha caja durante al menos 100 horas durante su terrible experiencia. No. Pasemos ahora a algo un poco más desconcertante. Josephine Merrill Corbin era una chica normal, según la mayoría de los estándares. Nació el 12 de mayo de 1868 en el condado de Lincoln, Tennessee. Solo que... Joseph, terrible experiencia. Otra vez, no. Pasemos ahora a algo un poco más desconcertante. Wow. Josephine Merrill Corbin era una Movió la chica cara. normal, Ay, movió según la cara. mayoría de los Ah, estándares. sí, sí. Nació el 12 de mayo de 1868 en el condado de Lincoln, Tennessee. Solo que, ¿acaso olvidé mencionar que Myrtle Corbin tenía 4 piernas? ¿Qué? Esta mutación le otorgó una de las anatomías más extrañas de todos los tiempos, por más razones de las que uno podría No veas imaginar, esto, y a su chiquita. vez, Ok. una de las vidas más inusuales jamás contadas. Cuando Myrtle nació, sus padres apenas podían creer lo que veían. Aunque la pequeña estaba perfectamente formada desde la cabeza hasta el ombligo, un segundo par de diminutas piernas se extendían planas contra su vientre. Sus 2 piernas internas, aunque capaces de cierto movimiento, estaban subdesarrolladas. Más tarde se determinó que había nacido con una condición increíblemente rara conocida como dipigio. El eje corporal de Myrtle se bifurcó a izquierda y derecha a lo largo de la columna vertebral inferior durante el desarrollo fetal, lo que significaba que sus piernas y pelvis se habían duplicado. No Con 2 más. pelvis una al lado de la otra, Myrtle tenía naturalmente 2 pares de piernas. Cada par constaba de una pierna completamente formada y una pierna pequeña con solo 3 dedos. Aunque Myrtle podía mover sus piernas más pequeñas, no eran lo suficientemente fuertes para que pudiera caminar, y tampoco eran lo suficientemente largas como para llegar al suelo. Dios, Mientras tanto, pobrecita, una de sus sí. piernas más grandes también tenía un pie deformado. Así que irónicamente, la llamada niña de 4 patas solo tenía una pierna completamente La cosa, funcional. lo siento. A medida que crecía, Señora. se hizo evidente que también tenía algunas Lo siento. cosas bastante locas ocurriendo. En la parte de abajo, pero ya hablaremos de eso. La condición de Myrtle la convertía en una extraña en su pequeño pueblo natal, No. pero ella no imaginaba que aquello que podría haberla frenado también la convertiría en una estrella. Desde que ¿Oh? Myrtle cumplió 5 semanas, su padre decidió explotarla como una fuente de ingresos para la familia. Tras exhibir a su hija de 4 piernas a los vecinos curiosos y cobrarles 10 centavos a cada uno, el señor Corbin comenzó a publicar anuncios en los periódicos locales para atraer gente de todas partes. Durante la siguiente década, William Corbin llevó a su pequeña por todo el país, donde fue exhibida en ferias, espectáculos secundarios y los llamados museos de 10 centavos. Cuando Myrtle cumplió 13 años en 1881, los anuncios que su padre había publicado en periódicos atrajeron al famoso dueño de No, me. ¿Sabías que hay una familia de donde 4 generaciones tiene 6 dedos en cada mano y perfectamente funcionales? No mames, güey. Son conoces juiga, man. circo P.T. Barnum, quien la contrató de inmediato para el circuito de espectáculos secundarios de Barnum and Bailey, bajo el nombre de La Niña de las 4 Patas de Texas. Uno de los primeros folletos promocionales de Myrtle la describía como tan dulce como el sol de verano y tan feliz como un día largo. Cuando Qué buen Myrtle título. subió al escenario por primera vez, nada delataba su inusual condición, salvo sus caderas particularmente anchas y su pie deforme. Pero cuando levantó su vestido para revelar lo que había debajo, todo el pueblo quedó sin palabras. Myrtle continuó trabajando para P.T. Barnum durante 4 años, y la gente estaba tan ansiosa por verla que Myrtle logró obtener un contrato inusualmente alto de hasta $250 semanales. Para cuando cumplió 18 años, Myrtle había amasado suficiente fortuna como para retirarse temporalmente de los escenarios. Qué bien. Su hermana menor se había casado con un hombre llamado Hiram Lucky Bicknell en noviembre de 1884.
y el hermano menor de Hiram, Clinton, se interesó por Myrtle. ¿Qué? La pareja se casó al año siguiente. El matrimonio de Myrtle puso fin prematuramente a su carrera en el circo, para gran disgusto de los dueños de circos de todo el país. En los años siguientes, a pesar de algunas complicaciones iniciales, Myrtle asombrosamente se convirtió en madre de 5 hijos sanos. Gracias a su rara malformación, tenía 2 úteros, y finalmente tuvo 3 embarazos en el lado derecho y 2 en el izquierdo. Myrtle también tenía 2 sistemas intestinales distintos y completamente funcionales. Cada parte funcionaba de forma totalmente independiente, por lo que hipotéticamente hablando, Myrtle podía sufrir un ataque de diarrea de un lado, mientras que al mismo tiempo luchaba contra el estreñimiento en el otro. Lo cual man. Man, amigo. Oh. Amay, ¿estás ahí, amigo? Amay, ¿estás ahí? Amay, si estás ahí. Man. Sí. ¿Qué opinas esto? Que necesita del que recién dijo. ¿Qué te pareció? Mal, amigo, eso sí es dolor de verdad, amigo. Ah. Hola, hola, Sorinilla. Hola, aquí está el usuario llamado Kizune. Está en Twitch. Eso pues me comparezco de ella, porque a veces duele como no tiene idea. Exacto. Hasta a mi mamá le duele. Bueno, le da unos retortijones, ¿viste? Para comida. Sí, te llama Kizune. Está en Twitch. Man, amigo. De todos lados. Man. Ah, ¿Cómo vamos a tener una comparación para ella? Man. Sí. Ajá. Man, dista mucho de ser ideal. Además de su continua presencia en la literatura médica en Estados Unidos y en todo el mundo, Sí. Myrtle llevaba una vida tranquila con su esposo e hijos. Pero cuando sus hijos alcanzaron la mayoría de edad y los recursos económicos comenzaron a escasear, la carrera artística de Myrtle experimentó un breve resurgimiento alrededor de 1909. Desempolvó sus mejores vestidos y comenzó a exhibirse en el Museo Hoover en Nueva York a los 41 años, bajo el nuevo nombre de la chica de 4 patas de Claiborne. Aunque habían pasado más de 20 años desde su última actuación, en poco tiempo ya ganaba $450 a la semana. Una fortuna para la época. Con el paso de los años, Myrtle... ¿Qué será? ¿Por su carisma de ella? No está para donarte acá, bro. Nah, amigo, no. Me falta un requisito para ser afiliado, pero no. Así para darte unos billetes. Ahora el mate. Todavía no. Todavía no. Me falta un requisito para ser afiliado y esas cosas. Comenzó a retirarse del mundo del espectáculo. Luego, en 1928, una semana antes de cumplir 60 años, falleció tristemente a causa de una infección. Las personas con esta condición que viven tanto como Myrtle son prácticamente inexistentes en la historia reciente. Pero si alguien en esta situación nos está viendo, como la señora del montaje fotográfico que mi diseñador ha creado tan amablemente, dejen un comentario abajo y podríamos incluirlos en el próximo episodio. El libro Guinness de los Records ha reconocido a varias personas como las más altas y las más pequeñas del mundo a lo largo de los años, pero solo un hombre ha logrado ser elegible para ambas categorías en una sola vida: el señor Adam Reiner. Adam nació en la ciudad de Graz, Austria, en 1899.
Sus padres eran de estatura promedio. Su Sí. padre medía 1.68 y su madre 1.63. Ajá. Al crecer pronto se hizo evidente que su desarrollo no era el mismo que el de la mayoría de los niños. ¿Por qué? A los 16 años, Adam medía apenas 1.37. Al cumplir no. 19, su estatura se redujo a unos sorprendentes 1.43. Wow. Esta nueva altura lo convertía oficialmente en un enano. Oh, Término que por definición se aplica a cualquier adulto que mida menos de 1.47. Lo que Adam no sabía era que no solo crecería los 5 centímetros adicionales necesarios para alcanzar una estatura promedio, Wow. sino que con el tiempo se convertiría en un gigante. ¿Qué Las pedo? cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando los compañeros de Adam notaron algo. ¿Qué pedo, frijolito? Sus manos y pies estaban creciendo de forma normalmente grande. Sí. A los 19 años, Adam ya calzaba una talla de 10, lo que parecía totalmente desproporcionado con respecto al resto de su cuerpo. Tan solo 3 años después, sus pies ya habían alcanzado la ¿Qué? talla 20. Para que te hagas una idea de lo grande que es eso, Shaquille O'Neal calza un 52 y mide más de 2,16 No metros. mames, Si tenemos en güey. cuenta que la altura de Adam Sí, se mantuvo güey. prácticamente igual durante ese tiempo, probablemente parecía que llevaba zapatos de payaso. No. Al llegar a los 30, el cuerpo de Adam comenzó a crecer repentinamente a un ritmo alarmantemente inesperado. Sí. A los 33 años medía la asombrosa altura de 2,16. ¿Dos? Casi al mismo No, tiempo ma- empezó a desarrollar una grave escoliosis, dolencia que lo acompañaría el resto de su vida. Pero ¿qué había provocado que este hombre se transformara de un supuesto enano en un gigante imponente en tan solo una década? Ah, sí, Los ¿cómo? médicos comenzaron a sospechar que Adam podría haber desarrollado un tipo específico de tumor que le causó un caso extremo de acromegalia. Este raro trastorno hormonal generalmente se produce cuando la glándula pituitaria comienza a producir demasiada hormona del crecimiento humano. Además de afectar enormemente el crecimiento en estatura, la acromegalia también influye en el tamaño de las manos y los pies, lo que explica las proporciones inusuales de Adam antes de que el resto de su cuerpo se desarrollara por completo. Además de su gran estatura, el rostro de Adam también se había alargado debido a una frente y mandíbulas prominentes. Sus labios también se habían vuelto más gruesos y sus dientes más separados, síntomas comunes de la acromegalia. La arriesgada operación para extirpar el tumor se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1930. Desafortunadamente, aunque se logró extirpar el tumor, la operación no fue del todo efectiva. ¿Por qué? Adam continuó creciendo, aunque a un ritmo más lento, y la Ah, qué curvatura suerte. de su columna vertebral empeoró considerablemente. ¡No! Con el paso de los años, su audición y su vista también se deterioraron, dejándolo parcialmente sordo y ciego, entre otros graves problemas de salud. Lamentablemente, Adam falleció el 4 de marzo de 1950 en Viena, con tan solo 51 años, la última vez que se le midió antes de su muerte. Adam Briner medía la asombrosa altura de 2,34 metros. Esta increíble aunque problemática hazaña lo convierte en la única persona en la historia en ser considerada a la vez enana y gigante en el transcurso de una sola vida. Pasemos ahora a algo realmente sorprendente. Ok. Quizás hayas oído hablar de gatos que al crecer entre perros adquieren algunos comportamientos caninos. Sí. Sí, ese cuando está muerto de calor. What the hell is this? Pero nuestro mundo amigo. alberga un fenómeno mucho más extraño. Seres humanos criados por animales y que posteriormente adquieren sus rasgos animales. Suena absurdo, pero ocurre. Y estoy a punto de mostrarte algunos de los ejemplos más asombrosos que se han registrado. ¡Wow! A finales de la década de 1910, un niño de 2 años de una aldea de Assam, en el noreste de India, fue llevado a la selva por un leopardo. No Debido a la más. reputación de los leopardos como los devoradores de Como hombres, el se le dio por libro de muerto. Stephen. Hasta que 3 años después, un cazador mató a una leoparda cerca de la aldea. Junto a ella se encontraron 2 cachorros y un niño de 5 años, el mismo que había sido secuestrado 3 años antes. El niño fue devuelto a sus padres, quienes debían vigilarlo atentamente, ya que cada vez que se asustaba corría a 4 patas hacia la selva. Se negaba a compartir la casa y su padre tenía que atarlo a un poste en el césped, pues era el único lugar donde dormía. Además tenía un olfato extremadamente desarrollado, que utilizaba para buscar pequeños animales y gallinas de la aldea, a las que despedazaba y devoraba con una velocidad alarmante. Como muchos niños supuestamente salvajes, era agresivo y tenía dificultades para socializar. Cuando lo trajeron de vuelta a la aldea, el niño leopardo mordía y atacaba a todo humano con el que se encontraba. Pero con el tiempo se acostumbró a la gente. Incluso se sabe que llegó a casarse mientras seguía cazando, matando y devorando pequeños animales con regularidad. Supongo que cada marido tiene su afición peculiar. Sí. Pasemos ahora a un caso más reciente. En diciembre Oye, Kisione, parece que le debes 3 euros. 3 euros. Euros. Le debes plata. Le debes euros. Oro. Ay, ¿cómo era? Euros. Euros. Ay, le debes plata.
De 2007, cuando el personal médico de una clínica de Moscú recibió a un nuevo paciente, era el más extraño que habían visto jamás. ¿Cuál? El niño de no más de 10 años había sido encontrado viviendo entre una manada de lobos en los bosques ¿Qué? de la región rusa de Kaluga. Pero Tenía ¿cómo? las Quiero. uñas de los Sí, pies ese. extremadamente largas, estaba Ay, la muy madre. sucio y Ajá. resultó ser un huésped terrible. Gruñía Sí. y mordía al personal con unos dientes al parecer afilados. Aunque el niño parecía inteligente, no podía hablar, lo que sugería que había vivido entre lobos desde muy pequeño. Desafortunadamente, esa fue prácticamente Se lo toda la pago información que los mañana. médicos pudieron obtener, porque corriendo a 4 patas, escapó días después. Ay, Nunca fue no. recuperado. No, Pero no fue el mami. primer niño salvaje supuestamente criado por lobos. Otros casos aparecieron en registros locales de la India durante el siglo XIX, aunque un caso en particular de mediados del siglo XX en España es posiblemente el España. más fascinante España. ¿Quién era español acá? Ah, no, no, sí. de todos. En 1954, a los 7 años, el padre de Marcos Rodríguez Pantoja lo vendió a un cabrero de Sierra Morena en España, Se lo para que pago sirviera mañana. prácticamente como esclavo. Tras la muerte de su amo, Marcos logró sobrevivir en la naturaleza, aprendiendo a comer observando a los animales. Por ejemplo, dejaba que los jabalíes olieran las hortalizas de raíz bajo tierra y se las robaba antes de que pudieran comérselas. Según cuenta, durante su viaje, Marcos se encontró en una cueva habitada por cachorros de lobo. Joven e ingenuo, se quedó dormido en la guarida, despertando al regresar la madre, que parecía agresiva. Tras alimentar a sus cachorros, la loba le dio a Marcos un trozo de carne. Él lo comió y ella comenzó a lamerlo. El vínculo se formó entre ellos. Perduró hasta que la Guardia Civil lo encontró en 1965. Tras 11 años de soledad, regresó a la civilización aullando y mordiendo como un lobo. Aunque al principio detestaba la vida urbana en Madrid, donde estuvo internado en una clínica, con el tiempo se acostumbró a la vida humana. Durante años insistió en dormir en el suelo porque le resultaba más familiar que una cama. Pero con el paso del tiempo encontró trabajo en el campo y ahora está jubilado, completamente reintegrado a la sociedad. Toca la armónica y le gusta ir al bar del pueblo como cualquier otra persona. Sin embargo, Marcos ha declarado que la vida humana nunca será tan significativa para él como la vida entre los lobos, y que si fuera más joven, volvería a las montañas. Nuestra siguiente historia extraordinaria es la de Ohana Malaya, nacida en 1983 en la aldea rusa de Nova Blagovichenka, hija de padres con graves problemas de alcoholismo. Prácticamente abandonada a los 3 años, Osana fue excluida de su hogar y no tuvo más remedio que refugiarse en una vieja perrera cercana. Durante 5 años vivió entre los perros compartiendo sobras y solo regresaba a casa en contadas ocasiones. Las autoridades descubrieron su situación y cuando los cuidadores se la llevaron, los perros se resistieron, considerándola claramente una más de la manada. Osana fue trasladada a un hogar de acogida para niños con discapacidad intelectual, donde comenzaron a estudiar el impacto de los 5 años anteriores. Osana se comportaba como un perro en todos sus aspectos, desde sus ¿Cómo te está pareciendo el video? Está ahí, está bien. Detenido. Yo ya vi un video de este de lo sorprendente. Ay, cómo era de las decisiones estúpidas de las películas de terror, amigo. Estúpido, sí. movimientos hasta sus hábitos alimenticios y de aseo. ¡Ay, qué Sorprendentemente, tras años de terapia y educación especializadas, logró hablar con fluidez e inteligencia. Bien. Aunque su nivel intelectual aún se consideraría limitado, ahora se gana la vida ordeñando vacas e incluso aparece ocasionalmente en entrevistas de la televisión ucraniana. Pero los casos de niños salvajes son mucho más extraños, como verás a continuación. A finales de la década de 1950, en la aldea india de Barakdaba, una madre presenció horrorizada cómo su hijo de 1 año caía al río Kwame y era arrastrado por la corriente. Pero en 1973, un sacerdote local que paseaba por la orilla del río en las afueras de la aldea, vio a un niño pequeño cubierto de pies a cabeza por la suciedad del río, pescando y comiendo pescado crudo. Pronto más personas comenzaron a reportar avistamientos del extraño niño, incluyendo a la madre que había perdido a su hijo años atrás. Al verlo dormido en la orilla, supuestamente notó una marca de nacimiento idéntica a la de su propio hijo. ¿Fuera o no su hijo? No mami, güey, ¿cómo puede estar vivo? ¿Has visto su serie de premios? Darwin, premio de gente que se murió de manera tonta. No, no lo vi. El niño anfibio fue capturado y llevado de vuelta a la aldea. Su piel estaba callosa con un notable tono verdoso, posiblemente debido a las diversas algas del río. No podía caminar bien y parecía ser sordo, pero huyó antes de que pudieran confirmar más detalles. Pasó los últimos años de su vida como una rareza local, y los lugareños le dejaban comida en la orilla del río. Pero un día lamentablemente lo encontraron muerto en la orilla. Durante más de una década esta imagen ha circulado por internet, afirmando ser la única imagen que se conserva del niño anfibio. Aunque no se sabe con certeza si este niño deforme es realmente el niño rana Barakdaba, la imagen sin duda coincide con la leyenda.
hermano, amigo. Continuemos con una pregunta. ¿Cuánto tiempo podrías aguantar la respiración? Wow, Un eso par de sí. minutos como máximo, ¿no? Pues cuando Sí. ocurrió una terrible catástrofe en 2012, Ajá. un hombre quedó solo en la más 2012. absoluta oscuridad en el fondo del mar, sin aire, durante 30 absurdos minutos. ¿Alguien podría sobrevivir a esto? Veamos qué encontraron sus compañeros al rescatarlo. El hombre en cuestión era Chris Lemons, un buzo de saturación de aguas profundas Sí. cuyo trabajo Ajá. consistía en construir y reparar equipos submarinos. Ajá. Es una actividad seria y arriesgada, por lo que los buzos de saturación viven en una cámara presurizada durante largos periodos antes de sumergirse, lo que permite que sus cuerpos se aclimaten. Cuando llega el momento de trabajar, entran en una cámara más pequeña, igualmente presurizada, llamada campana, que desciende a gran profundidad hasta la zona de trabajo en el océano. Una vez finalizado el trabajo submarino, los buzos regresan a la campana, que los transporta de vuelta a la cámara presurizada en el barco. Una vez terminado el proceso, que suele durar varias semanas, se les descomprime lenta y cuidadosamente durante varios días. Este tipo de trabajo en aguas profundas conlleva numerosos riesgos. Uno de los mayores es el mantenimiento del suministro de aire a través del cordón umbilical del buceador. Este cordón largo y resistente proporciona calor, oxígeno, contacto con el barco y cualquier otro elemento esencial para la supervivencia. Sí. La enfermedad por descompresión, también conocida como enfermedad de los buzos, es otro riesgo que se produce cuando los buceadores descienden a niveles de presión más bajos demasiado rápido. En estas situaciones, el nitrógeno disuelto en la sangre intenta salir del cuerpo con extrema rapidez, No lo que mames, puede sí. provocar la formación de burbujas en la sangre, causando dolores de cabeza, dolores articulares e incluso parálisis y muerte. No Debido a mames. este riesgo, el buceo de saturación está diseñado para garantizar que la descompresión se produzca de la forma más lenta posible. Conocer todos los peligros no le impidió a Chris Lemons lanzarse a bucear el 18 de septiembre de 2012. Como la mayoría de los buceadores de saturación, amaba su trabajo. Para él, las experiencias únicas compensaban con creces los riesgos. Aquel fatídico día, Chris y su equipo llevaban un rato trabajando cuando de repente el tiempo en superficie empeoró. Los sistemas de navegación del barco de apoyo fallaron, impidiendo que mantuviera su posición para los buzos. El enorme barco empezó a alejarse a la deriva y se les ordenó a los buzos que regresaran a la campana lo antes posible. En el intento de regreso ocurrió una tragedia. Mientras que Dave, el compañero de buceo de Chris, era arrastrado por el barco, el cordón umbilical de Chris se enganchó en la estructura metálica en la que trabajaban, atrapándolo. La fuerza de tracción del barco de 8.000 toneladas rompió el cordón y cayó al fondo marino en la absoluta oscuridad. Mientras todos los que estaban arriba intentaban desesperadamente regresar hasta Chris, él utilizó sus 2 botellas de aire conocidas como botellas de emergencia. En total solo contenían aire para 5 minutos. Pensando con rapidez en la oscuridad impenetrable, Chris localizó la estructura en la que había estado trabajando y trepó hasta la cima, donde el rescate era más probable. Cuando llegó arriba, su reserva de aire estaba casi agotada. Chris no tuvo remedio que permanecer allí tumbado, a 91 metros bajo el agua, esperando el rescate con la respiración cada vez más dificultosa. Momentos después, perdió el conocimiento. En la superficie, tras Está bien. Este canal se ve bueno. A ver, wow. reiniciar frenéticamente los ordenadores del barco, el sistema de navegación volvió a Película, funcionar, man, amigo. permitiendo que la embarcación regresara hasta Chris. 30 minutos después, su compañero de qué buceo suerte. lo arrastró rápidamente hasta la campana, Sáquelo donde al otro pobre colega ahí. comenzó a reanimarlo con RCP. Vamos, Dado que güey. el oxígeno es vital para la función cerebral y los Vamos. procesos corporales en general, una persona normal solo puede sobrevivir unos minutos sin él. Sin embargo, media hora después de que Chris se quedara sin oxígeno, milagrosamente volvió a volvió la el vida pendejo. con una respiración profunda. Cuando un médico del barco finalmente atendió a Chris, se sorprendió al descubrir que a pesar del agotamiento y el frío, se encontraba bien. Wow. No había sufrido daño cerebral ni ningún otro problema asociado a la falta de oxígeno. ¿Cómo era posible? Una posibilidad podría ser que el cuerpo y el cerebro de Chris se enfriaran en el agua del Mar del Norte, que probablemente estaba a menos de 3 grados Celsius. Ay, la madre. El metabolismo o la cantidad de energía que consume el cuerpo disminuye a bajas temperaturas, por lo que un cerebro enfriado puede sobrevivir más tiempo sin oxígeno. Una reacción conocida como reflejo del buceador también pudo haber ayudado a Chris. Este reflejo, que suele activarse al sumergirse en agua fría, ralentiza el ritmo cardíaco, lo que permite que el sistema respiratorio conserve energía. Uno de los factores más importantes que permitieron la supervivencia de Chris fueron sus respiraciones de emergencia. Con un contenido de oxígeno superior al del aire normal, estas respiraciones saturaron los tejidos de Chris con oxígeno. Además, durante las inmersiones de saturación, la producción de glóbulos rojos se redujo significativamente en los buceadores, lo que implica que el oxígeno se transporta más lentamente.
Esto, en última instancia, prolonga el tiempo que un buceador puede sobrevivir con una cantidad mínima de oxígeno o incluso sin él. Pero todos estos factores habrían sido en vano de no ser por la calma y la presión con la que Chris actuó para facilitar su rescate. Gracias a una combinación de rapidez mental y las peculiaridades biológicas del buceo de saturación, Chris logró aparentemente lo imposible, convirtiéndose así en un milagro viviente. ¡Pendejo! En Albion no Nos importa asustaste. a dónde vayas o lo que hagas, tu montura te acompañará en el viaje. Quizá elija... Pendejo, no se está. Veamos ahora un caso muy diferente. Vaya. En junio de 2017, unos policías que patrullaban Dixon, Illinois, vieron como un auto se saltaba un semáforo en rojo en una Sí, intersección concurrida. A diferencia de lo que cabría esperar de alguien que ignora las luces de tráfico, Sí. la cámara mostró que el auto se movía extrañamente despacio. Claramente, Espera, en euros es de España, ¿eh? Aún no hay premio. Déjate joder. algo no iba bien. Mientras ¿Cómo el auto estabas azul ahí seguía estudiando? avanzando, otro conductor salió de su vehículo. Al de tráfico, la cámara mostró que el auto se movía extrañamente despacio. ¿Cómo estabas Claramente ahí algo no estudiando? iba bien. Mientras el auto azul seguía avanzando, que cabría estaba esperar de vos. alguien que Bueno, sí. ignora las luces de tráfico, la cámara mostró que el auto se movía extrañamente despacio. Claramente algo no iba bien. Oh, un auto Mientras el auto fantasma. azul seguía avanzando, otro conductor salió de su vehículo e hizo esto. ¿Qué hizo? Entró rápido. Cuando los desconcertados policías salieron a investigar, todo se aclaró. Resultó que el conductor del auto azul Cayó. estaba sufriendo una convulsión, ¡No! lo que le impedía controlar el vehículo. Por casualidad, un conductor que venía en sentido contrario, llamado Randy Tompkins, Ah, se qué percató suerte. de la emergencia médica e inmediatamente activó su modo héroe. Atravesando Modo la héroe ventana, activado. accionó el freno de mano y se aseguró de que el conductor no se lastimara ni lastimara a nadie más. Sí. Randy aprendió qué hacer en una situación así tras haber vivido un incidente similar muchos años atrás. Una anciana que sufría una convulsión chocó contra él cuando Hola, él pues. tenía solo 16 años y se sintió frustrado por haber visto las señales para evitar el accidente o ayudarla. Desde entonces se propuso estar siempre preparado para cualquier eventualidad. Las posibilidades de que algo similar le volviera a ocurrir eran mínimas, pero su preparación finalmente dio sus frutos cuando llegó el momento. Es como la historia del origen de un superhéroe, aunque un superhéroe con poderes muy específicos. Siguiendo con el tema del heroísmo increíble, en 2018, Mamoudou Gassama, un inmigrante maliense de 22 años residente en París, arriesgó su vida para salvar a un niño sin dudarlo un segundo. Oh, El pequeño de man. 4 años se Hombre había quedado araña. solo en casa mientras su padre hacía las compras. En ese momento el niño salió al balcón, trepó por Ah. encima de la barandilla y quedó colgando, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando Mamoudou entró en acción. ¡Vamos! Al ver al niño colgando, comenzó a escalar el edificio de inmediato y un transeúnte grabó su ascenso. 10 años. O 5, también. ¡Vamos, hombre araña! ¡Parkour! En un auténtico acto de heroísmo, Mamoudou arriesgó su vida para salvar al ¡Vamos, niño y carajo! lo logró con creces. ¡Vamos! Su hazaña no pasó desapercibida. ¡Oh! En cuestión de días recibió no solo un agradecimiento personal del primer ministro francés, Emmanuel Macron, sino que también recibió la ciudadanía francesa. That serio? is amazing. ¡Qué buena onda! And you, my friend, are a true hero. Además le ofrecieron un puesto en el cuerpo de bomberos de París, que aceptó con gusto. Ahora ¿En serio? pasemos a algo mucho menos conmovedor. ¡Oh! El último, ¿eh? Dolly Osterich era una ama de casa de Milwaukee Sí. con un encanto innegable, un apetito insaciable y un secreto muy perturbador oculto en su ático. Ay, Dolly nació en la década de 1880 y creció como inmigrante alemana en una humilde granja del Medio Oeste. Alrededor de los 20 años se casó con su primer marido, Fred, un adinerado y de vida disipada dueño de una fábrica. Fred trabajaba largas y agotadoras jornadas y cuando estaba en casa, se entregaba a la bebida. Mientras tanto, Dolly tenía necesidades y su marido solía estar demasiado ocupado o borracho para atenderlas. En 1913, cuando Dolly tenía 33 años, llamó a Fred para decirle que su máquina de coser se había averiado. No mames. Fred prometió enviar a un técnico esa misma tarde. Apareció Con entonces necesidades Otto sociales. Sanhuber, de 17 años, que trabajaba como técnico en la fábrica de Fred. Cuando Otto llegó a la casa de los Osterich, Dolly lo recibió vestida únicamente con un camisón de seda, medias y un toque de su mejor perfume. Seguro que ya imaginas lo que pasó después. Sí. ¡Oh my God! Buen ejemplo. ¡Wow!
Los dos comenzaron un sórdido romance a espaldas de Fred, pero los vecinos pronto se percataron de sus encuentros cada vez más frecuentes. Dolly decidió despistar a la gente con una idea completamente descabellada. Otto debía renunciar a su trabajo en la fábrica y mudarse al ático de los Osterich. ¿Qué? Estaba tan enamorado que aceptó sacrificar todo contacto con el mundo exterior con No tal de robarle mames, momentos valiosos a Dolly mientras su marido trabajaba. Dolly puso un candado al ático y se quedó con la llave, diciéndole a Fred que quería un lugar seguro para guardar sus pieles. Otto pasaba los días preparando ginebra casera y haciendo el amor con Dolly, y las noches a la luz de las velas, escribiendo novelas de aventuras y lujuria que esperaba publicar algún día. Comía las sobras de la cocina de Dolly y se ganaba la vida haciendo las tareas domésticas. El acuerdo entre Dolly y Otto continuó así durante 5 años, mientras durante el cual Fred oyó ruidos inexplicables y perdió algunos objetos personales, pero nunca sospechó nada. A la Hasta mierda, que en sí. 1918 Fred le dijo a Holly que se iban a mudar a Los Ángeles. Dolly aceptó con una condición: la casa nueva necesitaba un ático. El día de la mudanza, Dolly envió a Otto por delante. Para cuando llegaron los Osterich, Otto, ahora de 22 años, ya se había instalado en el nuevo desván. Por si te preguntas lo estrecho que era, aquí tienes otra inquilina posterior, la señora Nels Virgo, haciendo un pequeño recorrido por el nido privado de Otto. En Los Ángeles, la relación entre Fred y Dolly comenzó a deteriorarse a medida que empeoraba la bebida de Fred. La noche del 22 de agosto de 1922, estalló una violenta pelea entre la pareja. Al oír la discusión y temiendo por la vida de Dolly, Otto bajó corriendo las escaleras blandiendo 2 pistolas de calibre 22. Fred, desconcertado al encontrarse con el cañón de una pistola apuntándole, empuñado por su excompañero, estalló en cólera. La lucha que siguió fue brutal y al final Fred murió. Los amantes clandestinos tuvieron que actuar con rapidez, así que urdieron otro plan para borrar sus huellas. Otto arrebató el reloj de diamantes Che, ¿qué onda con tu manito texto? Oye, imagina que un día yo me quedé fuera de la casa y la llave estaba dentro de la casa, estaba sola de la puerta del balcón abierta y un amigo de mi mamá y me escaló y llegó al balcón, pero lo que no hizo más genial es, amigo, es como. Ah. Oh, man. Decadencia pura, man. de Fred y encerró a Dolly en el armario. Luego, una vez que Otto regresó a su escondite en el ático, Dolly comenzó a gritar hasta que llegó un vecino y llamó a la policía. Aunque la policía sospechaba de la escena, no tenía motivos para dudar de la historia de Dolly. Un hombre la había asaltado, había asesinado a su marido y se había llevado su reloj de diamantes. Unos meses después, tras heredar la fortuna de Fred, Dolly se compró una casa nueva. Aunque por fin tuvieron la oportunidad de hacer pública su relación, por razones que aún hoy son un misterio, Otto volvió a esconderse en el ático. Dolly, mientras tanto, no se conformaba con un solo hombre en su vida y comenzó una nueva relación con su abogado, Herman E. Zafiro. Tras una serie de encuentros clandestinos en los que Dolly poco a poco confesó sus crímenes, la ley la alcanzó. A pesar de que ella y Otto lograron salirse con la suya durante un par de décadas y finalmente se separaron. Acabaron siendo localizados. Aunque debido a complicaciones con las pruebas, jurados indecisos y la prescripción del delito, la pareja increíblemente quedó en libertad y nunca cumplió condena. Sí. Pasemos ahora a otra historia increíble protagonizada por personas un poco más virtuosas. Durante la década de 1950, en la iglesia bautista Westside Beatrice, Nebraska, los ensayos del coro de los miércoles siempre comenzaban puntualmente a las 7:20. Qué bien. El 1 de marzo de 1950 no fue la excepción. El reverendo Walter Klempel llegó por la tarde para preparar la iglesia. Encendió la calefacción ya que las noches eran frías en esa época del año y regresó a casa para cenar. A las 7:10 p.m., justo cuando estaba a punto de irse al ensayo con su familia, su hija se retrasó al derramar comida sobre su vestido. Mientras se cambiaba, el frustrado reverendo Walter vio pasar las 7:20 y oficialmente llegaban tarde. Lo que no sabía era que el retraso de su hija terminaría salvándoles la vida. A las 7:25 un estruendo resonó por toda la ciudad cuando la iglesia bautista del oeste explotó repentinamente. ¿Qué pedo? Sus padres se derrumbaron y el pesado techo de madera se desplomó. La gente de toda la ciudad acudió al lugar, incluido el reverendo Walter. Para cuando llegó, los bomberos ya habían controlado las llamas y registrado los escombros en busca Es un milagro, amigo. de cuerpos. Fue entonces cuando una afortunada coincidencia adquirió un nuevo nivel de extrañeza. Según los bomberos, la explosión fue causada por una fuga de gas cerca de la caldera, lo que significa que la iglesia pudo haber explotado fácilmente cuando el reverendo estaba allí por la tarde. Pero eso no es todo. En el momento de la explosión, la iglesia estaba vacía, lo cual era muy peculiar, ya que el ensayo del coro ya debería haber comenzado.
¿Dónde estaban los demás miembros del coro? Sí. ¿Los bomberos los habían pasado por alto en su búsqueda? Ajá. Resultó que los 15 miembros llegaron tarde y por motivos completamente distintos. Dos mujeres se retrasaron por problemas con el auto, mientras que otros aprovecharon para terminar sus deberes, escribir una carta o escuchar el final de un programa de radio favorito. La pianista de la iglesia se echó una siesta después de cenar, se quedó dormida y su madre, la directora del coro, no pudo irse sin ella. Como en los años 50 no había teléfonos móviles para Jesús, haciendo de la suya, exacto. enviarse mensajes, no tenían forma de saber si los demás también tenían problemas. Pero gracias a lo que podría considerarse un auténtico milagro, Sí. todos los miembros del coro salieron ilesos. Seguro que eso les dio mucho de qué hablar y celebrar. Sí, man. Para el protagonista de la increíble historia que sigue, cantar era, por el contrario, lo último que se le pasaba por la cabeza. En 2012, Ron Svetten, de 75 años y residente de Brewster, Massachusetts, tenía una tos persistente, dificultad para respirar y una gran falta de energía, y ¿Por parecía qué? que su estado empeoraba. Cuando los médicos le hicieron radiografías del tórax, se dieron cuenta de que algo realmente extraño ocurría. A pesar de que las radiografías revelaban una mancha granulada en el pulmón izquierdo de Ron, los médicos no encontraron indicios de cáncer ni de otras enfermedades, que es lo que normalmente indicaría una anomalía de este tipo. Cuando los análisis de tejido pulmonar de Ron llegaron al laboratorio, los médicos se sorprendieron al encontrar restos de materia vegetal en la muestra. Y no, ¿Cómo? ningún miembro del personal médico dejó caer su ensalada en la muestra. Mientras los médicos realizaban pruebas, llegaron a una conclusión realmente asombrosa. ¿Qué pasó? Durante todos estos meses en que Ron había estado tosiendo y jadeando, había estado con una planta de guisantes creciendo en su pulmón izquierdo. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible? Bueno, cuando un guisante Número uno, sí, puede ser posible. Hay una serie de Doctor, oye, Kitsune, ¿eres de España? No, pasa que no es de España. germina crece hasta que rompe la superficie de la tierra. Pero como no podía salir del cuerpo de Ron, el brote de apenas 1.5 centímetros se quedó allí, causándole muchísimos problemas. Pero la verdadera pregunta era cómo había llegado allí al pulmón de Ron. Lo más probable es que Ron hubiera estado comiendo demasiado rápido y el guisante se le hubiera deslizado por la tráquea en lugar del esófago. Como sus reflejos de asfixia no lograron expulsarlo de la tráquea, terminó en el pulmón, donde finalmente germinó. Desafortunadamente los médicos no pudieron extraerlo por donde había entrado, y Ron tuvo que ser operado para quitarle el parásito. Pero esto no afectó en absoluto su sentido del humor. Tras la exitosa operación, cuando las enfermeras le pusieron un gran plato de guisantes al frente, simplemente se rió y se los devoró. Pasemos a otra persona mayor con una historia verdaderamente desconcertante. En marzo de 2020, Ruth Bryant celebraba su 100º cumpleaños en su residencia de ancianos en Carolina del Norte, cuando dos agentes del sheriff entraron en la sala de estar buscándola. Se acercaron a ella donde estaba sentada con su familia, sacaron unas esposas y procedieron a arrestarla. ¿Por qué? Quizás te preguntes, ¿habrá robado un banco o habrá cometido crímenes Exacto. atroces hace mucho tiempo que finalmente También. salieron a luz? La respuesta fue aún más sorprendente. Para asombro de todos, Ruth estaba siendo arrestada por exhibicionismo. Ni No. siquiera intentó negarlo. En cambio, armó un gran revuelo cuando los agentes la esposaron a su andador, llegando incluso a decirle a uno de ellos que la estaba sacando de quicio. Y eso no es todo. Mientras la subían a la patrulla, Ruth se resistió dándole una patada en la rodilla a uno de los agentes. El carácter fuerte de Ruth horrorizó a su hija mientras veía cómo llevaban a su madre a la comisaría. Cuando llegaron los agentes no perdieron tiempo en sentar a Ruth para tomarle la foto policial. Una llamada telefónica y un traje naranja ¡No! después, y la hija de Ruth llegó a la sala de la comisaría esperando encontrar a su anciana y frágil madre encerrada en una celda. En cambio, la escena fue aún más sorprendente de lo que imaginaba. ¿Qué? Ruth no solo no estaba en peligro, sino que ni siquiera estaba encerrada. Al contrario, toda la comisaría estalló en carcajadas. Resulta No. que el arresto fue una broma pesada que Ruth organizó personalmente para su cumpleaños. En todo un siglo nunca había tenido problemas Nos troleó. No mandó ese que es una joda para el video match. No, man, no. con la ley y como uno de sus sueños por cumplir, quería tacharlo de su lista. No. Una vez cumplida la broma, Ruth pronto regresó a la residencia de ancianos, ¡Qué donde pasó el trance! resto de su cumpleaños rodeado de amigos, familiares y un flamante antecedente penal. Si te sorprendió toda esta información, No házmelo saber en los recordaba. comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas Qué gracias por ver y mierda, sí. suscríbete a Sorprendente. Man, güey. Nos mandó. Es una joda para el video match. No, man. Ah, man. Sí. ¿Hay postcrédito? No, no hay postcrédito. Bueno, este fue el video más canal del Sorprendente.
historias que suenan falsas, pero suenan ciertas. Claro que sí, chicos. A continuación está no se le aseguraré de este video, que se canal de canal principal de Sorprendente. Así que sí, chicos. Crédito para Sorprendente y para más videos como esto. Chale, está bueno, ¿no? Bocaditos. Oh, no retomó, man. No retomó, man. No retomó de sorprendido. Comparte. ¡Ah! Ah, entiendo. Ven. Ok. Sí, bien, bien, bien. Como, mira, te lo paso con telepatía. Ajaja. Y si no comparte, le saldrá sapos de la barriga. No, no juegues con eso. Ok, toma, 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 toma. Mira, mira, mira. Va, 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 va. Aquí de, jaja. Bueno, si te está haciendo el like, compartes y comente. Así que sigue también el sorprendente para más historias como esta. Sí, así que sí. Y esas cosas. Si te está haciendo el like, compartes y comente. Y comparte videos. Así que sí. Soy Fijara y nos vemos en el video. Chao, chao.